Hola chicos, buenas tardes a todos. El día de hoy para este foro nos acompaña Paola Mas. Es egresada de la UNAM, de la licenciatura de Bioquímica Diagnóstica. Realizó sus estudios de posgrado de maestría y doctorado en Ciencias Bioquímicas, también aquí en la UNAM, donde se le otorgó un grado de maestra en Ciencias. Actualmente es estudiante de doctorado en el Hospital Universitario Aquisgrán, en Alemania. Sus estudios se han enfocado en cáncer, epigenética y metabolismo en obesidad, mismos que forman parte de la línea de investigación de principal interés de esta estudiante. Entonces, démosle la bienvenida y pues todo tuyo el foro. Muchas gracias, Pau. Gracias doctora por invitarme. Entonces, mi presentación se llama De cáncer de mama a cáncer de hígado, mi experiencia en la investigación, porque pues es básicamente todo lo que he hecho durante estos casi 5 años que me he dedicado a trabajar en diferentes laboratorios. Entonces, pues cuando egresé de la licenciatura, sinceramente no sabía qué era lo que me gustaba o qué era lo que quería, y creo que esa es una situación común en la que todos se van a enfrentar, pero poco a poco, si ganan experiencia en los laboratorios, se van a dar cuenta pues cuál es el área que verdaderamente les gusta. Entonces, primero entré al laboratorio de oncogenética en el Hospital Centro Médico 20 de Noviembre, y aquí fue donde tuve mi primer acercamiento real con la ciencia. El proyecto en el que trabajábamos era sobre el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario en México, y el objetivo era caracterizar el número de copias de BRCA1 y BRCA2 en pacientes mexicanas con síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario. Y las principales técnicas que utilizábamos fue esta, MLPA, o amplificación de la sonda dependiente de la ligadura multiplex, que no es más que pues, una variación de la PCR multiplex, en las que puedes identificar por exón de gen el número de copias que están alteradas. Entonces, en este caso, los resultados se observan como una especie de electroferograma que corresponde cada pico a un exón, y el programa otorga unos radios. Entonces, un radio de A1 significa que hay una copia por cada una de los genes, ¿no? Entonces, este radio significa que pues, tienes dos copias. Si te sale un radio de 0.5, significa que tienes una copia. Si te sale uno de 1.5, significa que tienes tres. Y lo importante de este proyecto es que este cáncer... Ay, se va a acabar la batería. Lo importante es que este tipo de cáncer tiene una baja incidencia. Los tipos de cáncer hereditarios generalmente se presentan del 5 al 10% de todos los tipos de cáncer, y el comportamiento poblacional es distinto. Se sabe y se ha reportado que la población de judíos askenazí es los que tienen una mayor incidencia de este tipo de cáncer, pero lo que no se sabe es cómo se comporta en la población mexicana. Entonces, pues ese era el proyecto ese era el objetivo de este proyecto, saber cuáles eran las mutaciones que ocurrían en el cáncer en las pacientes mexicanas. Y algo que me gustó mucho de este laboratorio es que la doctora con la que trabajé estaba muy enfocada también en el área de bioética, que también es algo muy importante en la investigación, porque muchas veces nosotros solo queremos entrar a trabajar al laboratorio y tener las muestras, pero pues estas muestras son obtenidas de pacientes, de personas reales que pues lamentablemente tienen esta enfermedad, y además pues te hace como darte cuenta de la parte humana que existe en la investigación. Y creo que eso es algo muy importante que debemos de considerar cuando estamos trabajando con muestras de pacientes o incluso con muestras de ratones, porque pues literalmente sacrificamos la vida de los animales para obtener resultados, y debemos estar muy conscientes de todo esto. Después, bueno, en este proyecto también tuve la oportunidad de participar en el encuentro nacional, no, en el Premio Internacional a la Ciencia Básica, algo así, un premio que otorgan cada año en el ISSSTE. Entonces, este proyecto lo sometimos al Encuentro Nacional de Investigación del ISSSTE, y en la categoría de Ciencia Básica, y pues en ese momento trabajaba con un compañero, porque entramos al mismo tiempo al servicio social, y nosotros nos encargamos de hacer toda la parte estadística para pues encontrar correlaciones entre los datos de las pacientes, y pues reportar finalmente cuáles eran el número de copias que encontrábamos para BRCA1 y para BRCA2. Y cuando subimos este proyecto nos ganamos el tercer lugar, lo que nos motivó pues a seguir
bueno, al menos a mí me motivó a seguir en el área de investigación porque siempre es gratificante cuando sabes que tu trabajo es útil y además lo reconocen, ¿no? Después, este proyecto pues ya no daba para hacer ninguna otra cosa, es decir, para hacer mi tesis de licenciatura, así que me cambié de laboratorio. Y esta vez pues ya no trabajaba con cáncer de mama y ovario hereditario, sino que trabajé con las células GILA, que es el modelo como más clásico, las primeras células aisladas e inmortalizadas. Y es un modelo de cáncer cervicouterino. Entonces, el proyecto eh, no era como tal un proyecto de licenciatura, era más bien para aprender a manejar todas las técnicas clásicas que se hacen en un laboratorio de biología molecular. Y lo que tenía que hacer era silenciar el gen BIRC3 mediante RNAs de interferencia en este modelo de células GILA. Aquí estuve en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en el Laboratorio de Genómica Funcional del Cáncer, que está dirigido por el doctor Jorge Meléndez Acla. Entonces, pues el objetivo era comprobar la eficacia de estos RNAs de interferencia, midiendo los niveles transcripcionales y de proteína de CIAP2 para ver si efectivamente funcionaban estos RNAs, porque iban a ser utilizados como parte de otro proyecto. Entonces, las técnicas que aprendí en este laboratorio, porque lo que más aprendí pues fue a hacer manos en el laboratorio literalmente. Fue pues amplificar el plásmido, linearizarlo, purificar el vector, al mismo tiempo hacer el diseño de los RNAs de interferencia, alinearlos, ligar el RNA de interferencia con el plásmido, hacer la transformación en bacterias, amplificar el plásmido transformado, hacer la restricción enzimática para verificar que efectivamente mi vector tenía el RNA de interferencia, hacer la transfección en las células, PCR semicuantitativa para ver pues, si había transcrito o no había transcrito, Western blot para ver si estaba la presencia de la proteína CIAP2 o no, ensayos de proliferación celular para ver si algo pasaba cuando se silenciaba este gen, y el modelo de esferoides. Y esto fue algo que me gustó mucho hacer porque el modelo de esferoides es un modelo in vitro que se ha utilizado mucho últimamente porque recrea, bueno, mimetiza muy bien cómo funcionan los tumores. Tienen un centro que es hipóxico, que es lo que ocurre en los tumores verdaderos de los pacientes de cáncer. Entonces, toda esta experiencia, pues lo que me permitió fue conocer más que nada cómo se hacen muchas técnicas que se utilizan en los laboratorios, pero pues también aquí me salí de este laboratorio porque empecé a leer algunos artículos de epigenética y me di cuenta que era algo que me interesaba y quería tener experiencia en eso. Y pues mi formación ya estaba siendo más orientada hacia la investigación. Así que para la maestría elegí un laboratorio que se dedicara a hacer pues epigenética. Y encontré el laboratorio en el Instituto de Investigaciones Biomédicas que está dirigido por la doctora Lorena Aguilar Arnal. Y ahí se trabajan principalmente 3 temas. Bueno, ahora ya trabajan algunas otras cosas, pero cuando yo llegué, el laboratorio formalmente trabajaba con ritmos circadianos, epigenética y metabolismo en la obesidad. Y aquí fue donde me di cuenta que la investigación es un proceso sumamente complejo en el que pues debes de aprender a resolver muchos problemas y, y empiezas a pensar de una forma más crítica cómo los vas a resolver. Y también aprendes a cómo desarrollar un proyecto, porque en mis anteriores experiencias, pues generalmente siempre te dicen más o menos qué es lo que vas a hacer, te dan todos los protocolos, alguien te enseña cómo los vas a hacer. Y en la maestría te dan un poco más de libertad, digámoslo así, y te enseñan obviamente a hacer algunas cosas en las que tú no tienes experiencia o rectificas cómo es que se hacen, pero al menos a mí me dijeron, lee estos papers y pues dime más o menos qué es lo que entiendes, porque para ver cómo entiendes que vamos a desarrollar el proyecto, aunque los investigadores saben, ¿no? Pero es como para hacerte pensar qué es lo que vas a hacer. Entonces, en este proyecto se titulaba Evaluación de la expresión y función de metiltransferasas de histonas en hepatocitos de ratones normales y obesos. Y el objetivo era evaluar la expresión y la actividad circadiana de las metiltransferasas de histonas de lisina en hígados de ratones sanos y obesos, para determinar si existen alteraciones de esta
y definir efectores epigenéticos que participen en el fenotipo de obesidad inducido por la dieta. Entonces, como ven, es englobar conocimiento de muchos campos. Primero, de los ritmos circadianos, porque voy a evaluar la expresión circadiana. ¿De qué? De metiltransferasas de histonas, entonces debía de tener un background en epigenética. ¿Y cuál era el modelo? Era un modelo de obesidad. Entonces, generalmente esto es a lo que te enfrentas cuando entras a un laboratorio de investigación, a que tienes que integrar la información de varios campos del conocimiento para hacer una hipótesis, un objetivo y desarrollar un proyecto. Entonces, pues primero, este es el proyecto del que más les voy a explicar porque pues en él trabajé 2 años y medio y pues me parece que los resultados fueron muy interesantes. Y fue un estudio completamente exploratorio, no sabíamos qué íbamos a obtener, no teníamos como que ni siquiera una hipótesis súper definida, pero pues creo que los resultados fueron muy interesantes. Entonces, primero les voy a hablar sobre qué son los ciclos circadianos, que son ciclos que tienen una duración aproximada de 24 horas. Y pues estos están dados porque la Tierra gira alrededor de su propio eje. Entonces tenemos el día y la noche y todos los organismos nos hemos adaptado evolutivamente a tener pues un periodo de actividad que dura 24 horas. Y diversos procesos fisiológicos ocurren en este periodo. Entonces, por ejemplo, la secreción de algunas hormonas es mayor durante un periodo del día que algunas otras. Y aquí les puse algunos de estos ejemplos fisiológicos que ocurren, como la detención de la secreción de la melatonina, porque pues, cuando nos levantamos es cuando tenemos unos menores niveles de melatonina. Secreción de testosterona, de otras hormonas, o por ejemplo, la secreción de glucosa, por eso los exámenes de sangre siempre se hacen en la mañana, porque es cuando tenemos mayor concentración de glucosa. A procesos metabólicos como la síntesis de glucógeno o la de ácidos biliares se ve favorecida durante la mañana, pero se disminuye la síntesis de colesterol. Durante el periodo de la tarde, la temperatura corporal más alta se alcanza cerca de las 6 de la noche. En el periodo nocturno, que es cuando estamos descansando y no estamos haciendo la digestión de los alimentos, pues se suprimen los movimientos intestinales. Otros procesos metabólicos que se favorecen en la noche es la gluconeogénesis, glucogenólisis o biogénesis mitocondrial, y también se alcanza el sueño profundo. Entonces hay pues todas las actividades que hacemos ciclan cada 24 horas y pues se reinicia. Y la manera en la que funciona esto es por una jerarquía. Es decir, que tenemos un oscilador central que va a permitir que se regulen, que se sincronicen los osciladores periféricos. El oscilador central se encuentra en una región del es una estructura binuclear que se denomina núcleo supraquiasmático. Entonces, lo que ocurre es que la luz del sol ingresa a través de la retina y viaja hacia el núcleo supraquiasmático que está en el hipotálamo. Una vez que está ahí, estas neuronas que forman el núcleo supraquiasmático tienen la capacidad de oscilar y además envían señales a todos los órganos periféricos del cuerpo que le permiten sincronizarse con el reloj central. Entonces, la luz funciona como la principal señal o sidegiver para sincronizar el reloj central y los relojes periféricos. Sin embargo, hay muchos estudios que señalan que la alimentación también puede funcionar como un sincronizador, pero este va a tener sus efectos principales en órganos periféricos, y en este caso yo me voy a enfocar a lo que se observa en el hígado porque fue el modelo en el que utilizamos. Entonces, si por ejemplo nuestra dieta se modifica y ahora consumimos una dieta rica en grasas, esta dieta va a hacer que el reloj periférico del hígado se desacople de nuestro oscilador central. Va a seguir oscilando, pero va a oscilar diferente. Y pues todo esto está regido por un mecanismo molecular. Entonces, incluso este mecanismo recibió el premio Nobel hace algunos años. Es un mecanismo sumamente robusto y que ha sido estudiado mucho en los últimos años. Y lo que pasa aquí son pues loops de factores transcripcionales que ejercen regulación sobre ellos mismos. Entonces, en el núcleo
tenemos a las proteínas CLOCK y BIMAL, las cuales se van a unir a las EBOXes de las regiones promotoras de los genes y van a permitir la transcripción de los genes periodo y criptocromo. Per y Cray van a formar un complejo que se va a traslocar al núcleo y que va a inhibir la transcripción de CLOCK y BIMAL. Y un nivel de regulación que también le da robustez a este sistema está dado por las proteínas RORA y REVER-beta. ROR-A y REVER-beta se van a unir a los elementos ROR en las regiones promotoras de BIMAL y van a favorecer o van a inhibir su transcripción. Y lo que vamos a tener en consecuencia pues es la transcripción también de diferentes genes que están regulados por el reloj. Es decir, todos los genes que tengan EBOXes van a estar dirigidos por el reloj molecular y estos van a oscilar cada 24 horas. Y también algunos de los genes downstream de estos genes que están regulados por el reloj van a tener una oscilación rítmica, es decir, que se van a expresar diferente en diferentes horas del día. Y pues la relación que existe entre el epigenoma y el reloj circadiano es que hay una aparición rítmica de marcas de histonas en los genes controlados por el reloj. Como recuerdan de sus clases, toda la información genética está compactada en los núcleos. Y los núcleos, bueno, están conformados por heterocromatina, bueno, contienen heterocromatina y unas proteínas que permiten que toda esta cromatina se encuentre enrollada. Y estas son las histonas. Las histonas son proteínas que se caracterizan por tener sus colitas o residuos de aminoácidos. Y estos aminoácidos son susceptibles a sufrir modificaciones químicas en las que se van a añadir algunos grupos. Entonces existen muchísimas modificaciones posttraduccionales que pueden afectar a las histonas, por ejemplo, a la acetilación, metilación, ubiquitinación, sumoilación, fosforilación, etc. Y cada una va a tener una señal diferente. Son muy estudiadas las marcas de metilación porque tienen la particularidad de activar o de reprimir la transcripción de los genes dependiendo del aminoácido en el que se encuentren y cuántos de estos grupos sean depositados en este aminoácido. Entonces tenemos pues una combinación muy grande de marcas de histonas que pueden aparecer. En este caso yo les voy a hablar de, por ejemplo, la trimetilación de la lisina 4 de la histona H3 es una marca que está asociada a activación transcripcional y que se sabe que es muy abundante en regiones promotoras de los genes y sobre todo en promotores activos. Entonces, estos ensayos son de inmunoprecipitación de la cromatina. ¿Y qué es la inmunoprecipitación de la cromatina? Es que si yo quiero saber si, por ejemplo, el enriquecimiento de una marca o de un factor transcripcional están en una región específica del genoma, hago esta técnica y lo que puedo capturar es este tipo de enriquecimiento que va, mediante diferentes análisis nos va a decir, por ejemplo, aquí en cuál es el CT en el que se encuentra más abundante. Y de manera gráfica también es posible verlo. Aunque también existe la variante de hacer inmunoprecipitación de la cromatina acoplada a PCR, que eso fue lo que yo hice en la tesis de maestría, porque pues es una técnica mucho más barata que hacer la de ChIP-seq, ¿no? Que está acoplada a secuenciación. Entonces, sabiendo esta información, pues lo que se determinó en este experimento en hígados de ratones eran los niveles de enriquecimiento de esta marca en la región promotora de period 1 a diferentes CT, abarcando pues, todo el día. Y como observan, hay un mayor enriquecimiento en el CT12 y un menor enriquecimiento, por ejemplo, en el CT4. Y estos niveles de enriquecimiento también correlacionan con los niveles de RNA mensajero de period 1 en hígado. Aquí vemos que la acrofase, que así se le denomina al punto en el que se expresa mayormente el transcrito, está cercano al ZT3 y la aparición de la marca está en el ZT12, lo que pues correlaciona. Y además es importante saber que, por ejemplo, diferentes metiltransferasas de histonas, bueno, en este caso MLL1 es la que hace esta marca, son reclutadas de manera rítmica en estas regiones promotoras de los genes para hacer la marca. En este caso, en este ensayo de inmunoprecipitación de la cromatina,
se hizo para la marca de acetilación de la lisina 9, la cual es característica de promotores activos también, y se sabe que oscila de manera rítmica. Y lo que querían saber era pues si esta marca, la trimetilación de la lisina 4, también oscila de manera rítmica, y esta marca es hecha por MLL1. Lo que encontraron es que así es, que tiene un patrón muy similar al de la acetilación de la lisina 9. Por lo tanto, aquí estamos conectando cómo el epigenoma y el reloj circadiano interactúan. Y ahora, pues a nivel transcripcional, lo que se sabe por muchos ejemplos en muchos estudios es que que existe un reclutamiento rítmico de diferentes efectores epigenéticos. Por ejemplo, metiltransferasas de histonas o de metilasas de histonas. Y estas pueden hacer marcas que están asociadas tanto a activación transcripcional como a represión transcripcional. Y también se sabe que existe la aparición de marcas epigenéticas temporales en los promotores de genes controlados por el reloj, que uno de los ejemplos es el que les acabo de dar de MLL1, como controla los niveles de metilación en la región promotora de periodo 2 para favorecer su expresión a diferentes horas del día. Entonces, aquí hay algunos ejemplos más, pero pues no voy a entrar en detalle de toda esta compleja red de regulación. Ahora, también se sabe que el reloj endógeno promueve, la disrupción del reloj endógeno promueve alteraciones metabólicas. Y como les comenté, pues clock es una de las proteínas que forman este reloj molecular. Entonces, en este estudio en el que se hicieron ratones mutantes para clock, se observa que la mutación de clock es como susceptible para que desarrolle obesidad independientemente de la dieta que se le administren a los animales. Porque aquí tenemos animales que fueron alimentados con una dieta regular, aquí animales alimentados con una dieta rica en grasas, y los ratones mutantes pues tienden a ser obesos. Además de que estos parámetros, por los triglicéridos, colesterol y glucosa, están aumentados en estos ratones, lo que nos indica que el mantenimiento de estos genes es sumamente importante para el metabolismo, al menos de la glucosa, y también para el metabolismo lipídico. Ahora, también se sabe que cambios en la dieta pueden inducir a una reprogramación circadiana del reloj. Este artículo en particular lo que hace es que mediante un ensayo, estos son los datos de un microarreglo. Entonces, lo que vemos aquí son transcritos que se sabe que oscilan de manera rítmica únicamente en la dieta control. Entonces se va a observar este patrón donde lo rojo va a representar los transcritos que se expresan más, y esto va a representar cada ZT, o sea, cada tiempo en el que se sacrificaron los ratones en el transcurso de un día. Entonces aquí se expresa más, se expresa menos, se expresa menos, se expresa más. Y tenemos este tipo de patrón. Y después, cuando los animales son sometidos a una dieta rica en grasas y los transcritos son comparados con las condiciones de dieta control, pues todo se modifica. Estos transcritos pierden su oscilación. Aunque también podemos tener el caso contrario. Es decir, que durante una dieta control hay transcritos que no oscilan, pero cuando se administra una dieta rica en grasa y se comparan los datos de estos animales obesos con estos transcritos que antes no oscilaban, pues ahora ya tienen una oscilación rítmica. Y de manera interesante, varios que se han reportado corresponden a metiltransferasas de histonas. En particular, a nosotros nos llamó la atención EHMT2, que también se llama G9A, y el resto de la presentación le voy a decir G9A, que es una metiltransferasa que se encarga de hacer la dimetilación de la lisina 9 de la histona 3. Y esta marca está asociada a represión transcripcional, pero ha sido clásicamente estudiada durante desarrollo. Entonces, en hígados de ratones adultos no hay muchos estudios
de los niveles de enriquecimiento de la marca y no hay estudios del enriquecimiento de G9A en hígados de ratones ni en condiciones normales ni en condiciones de obesidad, por lo que se nos hizo interesante pues explorar qué es lo que pasaba. Pero sabiendo que participa en procesos de diferenciación, pues queríamos saber cuáles eran sus blancos, ¿no? Y encontramos este artículo en donde se demuestra que G9A reprime la expresión de PPAR-gamma durante la adipogénesis. Entonces, en adipocitos de la línea T33L1, a diferentes días de diferenciación, lo que vemos es que entre menos diferenciado está el adipocito, mayor concentración de proteína tenemos, y esto correlaciona con los niveles de dimetilación de la lisina 9 en diferentes regiones del cuerpo del gen. Entonces, lo que esperamos aquí es que si hay un enriquecimiento de la marca, hay un enriquecimiento del transcrito y posiblemente un enriquecimiento de la proteína. Posiblemente porque hay metiltransferasas en las que esto no ocurre de manera normal. Y también cuando lo que esperamos es que mientras disminuyan los niveles de la proteína, pues entonces se va a favorecer la transcripción. En este caso, como es una marca represora, pues estoy favoreciendo la expresión del gen, ¿no? Entonces, por eso vemos una abundancia también en los niveles de proteína de las dos isoformas de PPAR-gamma. Entonces, aquí sabemos al menos que PPAR-gamma es uno de los blancos a los que se une G9A y que tiene enriquecimiento de la marca de lisina 9. Sin embargo, pues esto es un modelo de adipocitos. Nosotros no sabemos si esto iba a ocurrir en el hígado de los ratones obesos, pero sabemos que durante la obesidad la expresión de PPAR-gamma se incrementa, sobre todo de la isoforma 2. Entonces, esto nos hizo pensar que posiblemente G9A podía estar regulando la expresión de este gen en los ratones obesos. Así que decidimos pues unir esta información y probar si nuestra hipótesis funcionaba o no funcionaba. Así que los objetivos que nos planteamos, pues el primero fue realizar un análisis in silico para determinar cuáles eran las metiltransferasas que se iban a evaluar en el proyecto, porque pues son más de 40, ¿no? El segundo fue implementar un modelo control y uno de obesidad in vivo en ratones. El tercero, determinar cuáles eran las metiltransferasas reguladas diferencialmente por el reloj circadiano en condiciones normales y de obesidad. Y el último era evaluar si estas metiltransferasas tenían un papel en los cambios epigenéticos que se observan en el hígado de los ratones. Entonces, primero teníamos muestras que no eran mías, eran de otro proyecto que se estaba elaborando en conjunto con el laboratorio, de ratones que fueron sacrificados a diferentes ZTs para tener esta resolución temporal. Entonces, cada 4 horas tenemos muestras de los ratones para abarcar todo un día. Y lo que se hace de manera clásica en estos experimentos es medir la expresión de genes controlados por el reloj. En este caso se midió la expresión de BMAL1, Period 2 y Reverb alpha. Y pues en condiciones control, en condiciones de obesidad, estos genes oscilan de manera rítmica. Y es lo que se observa aquí. En este caso, pues solamente hay incremento en la expresión en condiciones de obesidad, pero ciclan. En este caso también ciclan. Y en este caso también ciclan, solamente que como aquí está sobreexpresado en condiciones control, se enmascara un poco que el pico de la acrofase de Reverb alpha se encuentra en el ZT4, pero para corroborar que estos datos son verídicos, no solamente viendo las gráficas, la información obtenida, los CTs obtenidos de la PCR, se deben analizar mediante un programa. En este caso, nosotros los analizamos con CircWave, y lo que hacen este tipo de programas, casi todos funcionan igual, es que ajustan nuestros datos a una especie de curva. Entonces, si nuestros datos se ajustan a esa curva, significa que los genes van a ciclar. Y si no se ajustan, pues significa que los genes no van a oscilar de manera rítmica. Y a partir de ese análisis, el programa hace el cálculo de un valor estadístico que cuando es menor a 0.05, significa que oscilan de manera rítmica. Entonces, todos estos datos los analizamos con esa herramienta y obtuvimos que pues ciclaban. Y lo mismo se hizo para las metiltransferasas que analizamos.
De ese panel de 40, pues obviamente descartamos las que no están expresadas en hígado y al final hicimos una extensa búsqueda bibliográfica para saber pues las que pudieran tener participación en obesidad, metabolismo lipídico, diabetes, etcétera. Y nos quedamos con este pequeño panel. Lo que podemos observar es que en el caso de G9A la expresión es similar, pero haciendo el análisis estadístico encontramos que esta metiltransferasa cicla en condiciones, bueno, gana oscilación en condiciones de dieta rica en grasas, al igual que en SD2. Y para el caso de sub420H2 y ZDB2, estas ocurre el caso contrario. Mientras que para STH2, MLL1 y sub39H1 no oscilan, y SMY2 la tomamos como un control negativo porque sabemos que no cicla en ninguna de las dos condiciones. Entonces, haciendo un análisis con este programa, pues obtuvimos estos resultados estadísticos, donde lo esperado era que Bimal-1, Period-2 y Reverb-alfa tuvieran oscilación en condiciones control y de dieta rica en grasa, que es lo que observamos. Y para el caso de G9A hay oscilación, se gana oscilación en la dieta rica en grasas, lo mismo para NSD2, mientras que para ZDB2 y sub 420 hay oscilación en las condiciones de control, pero en las condiciones de dieta rica en grasa esta oscilación se pierde. Los mecanismos por los que ocurre esto no lo sabemos. Creo que también eso es algo que podríamos explorar en este modelo. Y en este caso, pues, no oscila ninguna de estas metiltransferasas. Entonces, como teníamos mayor información sobre G9A, pues nos pareció un blanco interesante para estudiar. Ahora, como parte de los objetivos, pues era generar un modelo de obesidad en los ratones, así que estos fueron sometidos a una dieta rica en grasa en un periodo de 25 semanas, y es muy evidente que a partir de la semana 10, 11, los animales empezaron a incrementar de peso, y como se ve en la fotografía, pues son ratones obesos. Y además se midieron parámetros metabólicos mediante la prueba de tolerancia a la glucosa y de tolerancia a la insulina, diferentes ZTs, para corroborar que pues, existe un daño en el metabolismo de la glucosa. Y generalmente esos estudios se hacen en 2 ZTs porque los ratones responden mejor a estos retos en su periodo de actividad, es decir, en el periodo nocturno. Sin embargo, los ratones obesos, aunque sea periodo de día o sea periodo de noche, van a mostrar estos resultados donde ya hay alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Entonces, esto es lo que nos muestra la prueba de tolerancia a la glucosa y a la insulina. Y por otro lado, lo que hicimos, esta fue otra corte de ratones, porque les dije que teníamos esas muestras que no nos correspondían, que no eran nuestras. Y a partir de esos resultados, pues decidimos seleccionar un tiempo representativo del día que corresponde al ZT8 y un tiempo representativo de la noche que corresponde al ZT20. Y estos los elegimos basándonos en cuándo era la acrofase de G9A, es decir, cuándo se expresaba más y cuándo se expresaba menos. Entonces, partiendo de que ahora ya nada más teníamos esta resolución temporal, pues se hizo lo mismo. Se mide en condiciones control y en condiciones de obesidad la expresión de los genes del reloj y se observa que hay una expresión diferencial entre el ZT8 y el ZT20, y para el caso de Period 2 esto no ocurre, pero no ocurre no porque el reloj molecular no funcione, sino que les expliqué, por ejemplo, vimos que puede haber un cambio de fases, es decir, que en condiciones de obesidad la mayor expresión no se está alcanzando el ZT20 y tal vez está alcanzando el ZT22, pero por la resolución temporal que yo tengo en estos experimentos, pues no estoy captando ese cambio. Entonces, en realidad el reloj molecular funciona y todo está oscilando como debería de funcionar, solamente que la resolución temporal es la que nos impide detectar estos cambios. Ahora, sabiendo esto, pues, y como nos interesaba ver la expresión de G9A, pues lo que obtuvimos fue que en condiciones de obesidad al ZT diurno está incrementada la expresión de esta proteína y en el ZT20 está disminuida, pero solamente en las condiciones de obesidad. Y la verdad a mí cuando vi estos resultados, pues se me hizo algo súper
impresionante cómo es que del día a la noche la cantidad de proteínas puede variar. Y es algo que se ha estudiado muchísimo y que tiene muchas repercusiones en el metabolismo. Y cuando se hace el Western blot, pues es también muy evidente que la proteína se encuentra disminuida en el ZT20. Y después lo que hicimos pues fue medir los niveles de proteína, de transcrito y de proteína, pero solo les voy a mostrar los de proteína, de el blanco que queríamos estudiar, que en este caso era pipargama. Pipargama tiene dos isoformas, la isoforma 1 y la isoforma 2. Pipargama 2 es la isoforma que se expresa más en condiciones de obesidad. Y lo que observamos en este Western blot es que en las condiciones de obesidad a ambos ZTs se sobreexpresa ambas isoformas, pero es más evidente la sobreexpresión de pipargama 2. Entonces, corroborando que tenemos expresión diferencial de G9A y que tenemos expresión diferencial en condiciones de obesidad de pipargama, pues los que seguía era analizar los niveles de enriquecimiento de la marca para ver si esta marca efectivamente aparece en las regiones promotoras de pipargama o si no aparece ahí. Y para esto, pues nosotros necesitábamos alguna especie de control para medir el enriquecimiento, así que seleccionamos genes que sabíamos que están disminuidos en expresión en condiciones de dieta rica en grasa. Y para esto seleccionamos a las glutationes transferasa 2 y la glutationes transferasa 4, que son ante la respuesta antioxidante y que se ha reportado en pues, prácticamente todos los modelos de hígado graso que se encuentran disminuidas. Entonces aquí vemos que en las condiciones de obesidad, sobre todo GCTA2 tiene esta tendencia. Y como gen constitutivo, en el que esperaríamos tener los niveles de enriquecimiento de la marca igual, pues vemos que no cambia la expresión bajo ninguna condición. Y pues finalmente se hizo el ensayo de inmunoprecipitación de la cromatina para diferentes regiones de GCTA2, GCTA4, TBP y las dos isoformas de pipargama. Y lo que observamos es que en las condiciones de dieta rica en grasa en el ZT8 existe esta tendencia a incrementar los niveles de la marca en esta región de menos 1 kilobase de GCTA2 y no, este es más 1. Y en esta región de menos 1 kilobase de GCTA4. Sin embargo, no sabemos si GCTA4 es un blanco para que desde el enriquecimiento de la marca. En el caso de TBP lo que obtuvimos es que los niveles de enriquecimiento de la marca eran pues, similares en todas las condiciones. Y aquí otra cosa importante es que generalmente estas, pues necesitas tener una N muy grande para hacerlos, para que tus resultados sean más confiables. Y nosotros solamente ocupamos una N de 2 a 3 por experimento, por lo que lo ideal sería incrementar el número de ratones para obtener posiblemente diferencias significativas en cada uno de los casos. Pero lo que encontramos de manera interesante es que en las regiones cercanas al sitio de inicio de la transcripción de pipargama 1 y de pipargama 2, era que los niveles de dimetilación de la lisina 9 estaban disminuidos en las condiciones de dieta rica en grasa, lo que tenía sentido con los resultados anteriores y que existe esta tendencia y que se encuentran disminuidos en condiciones de obesidad. Aunque también aquí lo que puede pasar es que G9A no sea la única metiltransferasa que está afectando los niveles de enriquecimiento de la marca, porque además de las metiltransferasas de histonas, otra regulación que pudo haber ocurrido es la de las demetilasas, es decir, las que tienen una función opuesta. Las metiltransferasas van a poner los grupos metilos y las desmetilasas los van a quitar. Entonces, aquí no sabemos si los niveles de enriquecimiento están siendo regulados únicamente por G9A o por una demetilasa de histonas. Por lo tanto, pues todavía queda mucho por explorar para saber quién es el que está regulando los niveles de enriquecimiento en pipargama. Y más allá de eso, pues también determinar si la marca es específica para genes que están alterados en el metabolismo lipídico, porque se ha reportado en algunos, como en 2 papers, que la marca también puede aparecer en genes que están implicados en inflamación. Y como sabemos, pues la obesidad presenta
la expresión de genes que están relacionados con la inflamación, porque es una condición sistémica de inflamación. Por lo tanto, podríamos pensar que las marcas pueden aparecer de manera loci específica en set de genes que están relacionados con inflamación o con vías con metabolismo lipídico. Y finalmente, el modelo que proponemos de lo que puede estar sucediendo es que en condiciones del ZT20 o nocturnas, es que un factor transcripcional que tiene un dominio de unión a la cromatina está reclutando esta proteína G9A, favoreciendo los niveles de metilación de la lisina 9 en la región promotora de PPAR-gamma 2, dando lugar a pues, los niveles de transcrito basal. Mientras que en condiciones de dieta rica en grasa, los niveles de la proteína pueden disminuir y también pueden disminuir el enriquecimiento de la marca, lo que va a favorecer la transcripción de PPAR-gamma 2 en condiciones de obesidad. Pero también, pues para corroborar que todo esto se está cumpliendo, lo ideal es medir el pre-RNA mensajero y no los RNAs maduros, porque los RNAs maduros se pueden acumular en el citosol. Entonces, posiblemente no estemos midiendo ahí verdaderamente todo lo que se está transcribiendo al momento. Y lo que les decía de estas desmetilasas que tienen la función opuesta a las metiltransferasas. Entonces puede ser que durante el día se vea favorecida una desmetilasa y tal vez durante la noche la actividad de una metiltransferasa, o puede ser que las dos participen al mismo tiempo. Es algo que no se sabe, que no se ha explorado aún. Entonces, todo este proyecto que fue sumamente exploratorio deja muchas perspectivas que se pueden pensar de lo que puede ocurrir durante el proceso de obesidad y cómo diferentes programas transcripcionales van a estar alterados por la participación de estas metiltransferasas de histonas. Entonces, lo importante es que en este tipo de proyectos, más que los resultados que tengas, que van a ser súper innovativos o que te van a dar muchísima información, es que te van a dar lo suficiente como para que puedas saber qué es lo que puede estar pasando. Tal vez tu hipótesis no se cumple, pero encuentras muchas preguntas todavía que resolver, lo que te da más ideas para continuar con tus proyectos y te hace pensar, bueno, si no está pasando lo que yo creo que está pasando, pues cuál puede ser una explicación lógica a este fenómeno. Entonces eso es algo que aprendes sobre la marcha mientras ganas experiencia en la investigación. Y finalmente, pues, decidí salirme de ese laboratorio, empezó la pandemia, entonces estuve un año fuera de los laboratorios, empecé un trabajo, no me gustó, y tuve la oportunidad de venir a hacer el doctorado aquí a Alemania. Entonces ingresé al hospital de la Universidad de Aquisgrán y el proyecto en el que estoy trabajando es las funciones principales de perilipina 5 y lipocalina 2 en la patogénesis de hígado graso no alcohólico hacia cáncer hepatocelular. Actualmente trabajo en el Instituto para Patobioquímica Molecular, Terapia Génica Experimental y Química Clínica del Hospital Universitario de la Universidad. Y este proyecto está dirigido por el doctor Raal Weiskirchen y la doctora Anastasia Simakopoulos. Entonces, les voy a hablar brevemente de qué son estas proteínas. Bueno, perilipina 5 es una proteína que pertenece a la familia PAD y sus principales funciones son participar en la formación de gotas lipídicas y metabolismo de lípidos. Está expresada en tejidos oxidativos como hígado, músculo y corazón, y se ha investigado mucho en procesos celulares como estrés del retículo endoplásmico, estrés oxidativo y autofagia, y además se sobreexpresa en condiciones de hígado graso no alcohólico y en cáncer hepático, mientras que el lipocalina 2 es una proteína perteneciente a la familia de las lipocalinas. Sus principales funciones es el transporte de ligandos hidrofóbicos, modula la respuesta inmune, que esta es una de sus funciones principales, mantiene la homeostasis de hierro, promueve la diferenciación epitelial, por lo tanto, se ha estudiado mucho en diferentes tipos de cáncer, no solamente en cáncer hepático. Es una glicoproteína secretada, lo que lo hace un buen marcador, un buen biomarcador de cáncer, y de hecho se ha propuesto porque se han encontrado niveles altos de esta proteína en orina en diferentes tipos de cáncer. Fisiológicamente se expresa a muy bajos niveles o no se expresa en personas sanas, y también está expresada en condiciones de hígado graso no alcohólico y
cáncer hepatocelular. Y de manera interesante, la hipocalina 2 regula la formación de gotas lipídicas mediante PLIN5. Entonces, el aumento en los niveles de lipocalina 2 en un modelo de hígado graso incrementa los niveles de PLIN5. Y la hipótesis por la que suponemos que esto ocurre es que es para evitar la liberación de los ácidos grasos al exterior de la célula. Entonces se están conteniendo en estas gotas lipídicas, que es un efecto contraproducente para el hígado, pero también está evitando la lipotoxicidad al liberar todos los ácidos hacia el torrente sanguíneo. Entonces, en estas fotografías de unos hígados de animales wild type alimentados con una dieta normal y animales que han desarrollado hígado graso no alcohólico al ser administrado una dieta deficiente en metionina y colina, se observa que hay una formación mayor de gotas lipídicas y que estas gotas lipídicas también incrementan el tamaño. Y además, cuando se miden los niveles de RNA de PLIN5, se observa que la depresión de LC2 in vivo disminuye también la expresión de PLIN5. Lo que no sabemos es cuál es el mecanismo por el que la hipocalina 2 está regulando la expresión de esta perilipina. Y en estos experimentos, como lo que pues es como la forma más elegante, digámoslo así, de probar que esto está ocurriendo. Entonces, estos experimentos in vitro en hepatocitos revelan que la sobreexpresión de la hipocalina 2 induce también a la sobreexpresión de PLIN5. Y cuando se depleta la hipocalina 2 y se observa que la expresión de PLIN5 disminuye, pero si hacemos el experimento de rescate en donde volvemos a sobreexpresar la hipocalina 2, entonces se restaura la expresión de PLIN5, por lo tanto, pues hay una regulación aquí. De nuevo, el mecanismo es algo que nos interesa conocer en el laboratorio, así que ese es uno de los objetivos para este proyecto de doctorado. Y además, en muestras de pacientes con cáncer hepático, se ha encontrado expresión mayor incrementada de PLIN5 en zonas tumorales comparada con zonas no tumorales de los mismos pacientes, y en condiciones normales pues PLIN5 no se expresa o se expresa en condiciones sumamente bajas. Y lo mismo ocurre para la hipocalina 2, en donde en condiciones de cáncer hepático esta proteína se encuentra sobreexpresada. Y en este caso, estas muestras de daño al hígado fueron utilizadas como un control positivo porque se sabe que aquí se sobreexpresa. Y lo que queremos saber, el objetivo de este proyecto es pues revelar los roles específicos de la hipocalina 2 y perilipina 5 en el metabolismo del hígado, en el metabolismo de lípidos e inflamación, para caracterizar el progreso de hígado graso no alcohólico a cáncer hepatocelular en un modelo in vitro, en hepatocitos, y en un modelo in vivo con ratones que van a tener hígado graso no alcohólico y cáncer hepático. Entonces, aquí es como juntar toda la información y descifrar estos mecanismos moleculares. Y pues lo interesante de esto es que la información y como el background que generé en la maestría me sirvió para que me aceptaran aquí haciendo el doctorado, y que en la investigación pues puedes tener una perspectiva diferente para abordar el mismo problema. En el otro caso era obesidad, que tal vez no es un estado tan avanzado como este, que es ya hígado graso no alcohólico, pero entiendes que hay muchos enfoques y muchas maneras en las que puedes atacar un mismo problema. Por un lado, fue todo lo de la parte de regulación transcripcional a través de mecanismos epigenéticos, y que incluso la regulación circadiana puede afectar todo esto. Y en este caso es más enfocado a posibles biomarcadores que pueden ayudar a detectar la progresión y diferenciar el paso entre hígado graso no alcohólico hacia cáncer hepatocelular. Entonces hay como muchas áreas en muchos proyectos en los que puedes integrar los conocimientos que has adquirido a lo largo de tu carrera científica, y eso es como lo importante y lo interesante de la investigación. Y pues esos son todos los proyectos en los que he trabajado en cosas pues muy diferentes, lo que hacía en mi servicio social a lo que hice en mi licenciatura, a lo que estoy haciendo ahora, pero definitivamente con toda esta experiencia me he dado cuenta que lo que me interesa es todo esto de la regulación en el metabolismo, y me sigue interesando mucho la parte de epigenética,
que pues no puedo hacer en este proyecto de doctorado, pero que en el futuro me gustaría retomar y seguir investigando en esa área. Y pues no sé si tengan alguna duda respecto a los resultados presentados o en general sobre mi experiencia. Y aquí les dejo unas fotos del hospital en el que trabajo. Este es una pista de aterrizaje de helicópteros y el hospital, por alguna extraña razón, es todo verde por dentro. Y este es mi contacto por si tienen alguna duda o quieren escribirme por alguna cuestión, alguna recomendación o lo que quieran. Me pueden mandar un correo para y yo les contestaré. O sea, recomendación de que quieren entrar a algún doctorado y no saben cómo hacerle o algo así, ¿no? Cómo buscar opciones, etcétera. Pueden preguntar de una vez, nada más levanten la manita para ver quién va primero. Bueno, yo. Sí. ¿Cómo fue que, pues bueno, ya en la maestría tenías como un proyecto que te daba muchas perspectivas? ¿Cómo fue que que decidiste no seguir ahí? O sea, ¿cómo fue que dijiste, me salgo y busco algo más? Bueno, primero fue porque siempre desde la licenciatura tenía como el interés de hacer una estancia o algo en el extranjero, solamente que en la licenciatura no lo pude hacer y en la maestría menos, ¿no? Entonces dije, bueno, pues tal vez el doctorado es mi oportunidad para hacerlo y si no puedo, pues ya me metería a algún otro proyecto de investigación aquí en México. Y también porque pues terminé un poco fastidiada de la investigación en general, es por eso que también busqué un trabajo, pero trabajando me di cuenta que pues no me gustaba estar en una oficina, no me gustaba tratar con gente que no tuviera idea de nada de lo que es la biología molecular y que hicieran preguntas que no tenían relación con lo que yo sabía. Entonces, pues me generó mucha frustración y dije, no voy a regresar a trabajar en un laboratorio porque es donde me siento cómoda. Pero, pues, sí, la verdad es que sí hubiera sido interesante saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que pasaría. Ok, ¿y cómo fue que encontraste ese laboratorio allá en Alemania? Bueno, para empezar, porque un amigo me lo recomendó, entonces él había estado buscando durante mucho tiempo estas posiciones y me dijo que revisara si lo que hacía aquí se ajustaba a mis intereses, porque él trabajaba en algo similar y lo había visto y le había parecido interesante, pero decidió irse por otra vía. Y además también encontré la aplicación buscando en internet, así literalmente googleando PhD position. Entonces pues así encontré que estaban reclutando estudiantes para hacer el doctorado en este tema y por eso pues decidí aplicar. Y también apliqué para otro doctorado, pero este era de un tema completamente ajeno a lo que siempre he hecho, era como de neurobiología o algo así. Por supuesto que me rechazaron, ¿no? Porque yo no tengo formación en eso. Solamente lo hice como para saber cuál era el proceso en el que tenías que mandar, cómo tenías que hacer las cartas de recomendación. Bueno, yo no hago las cartas de recomendación, pero cómo tienes que hacer tu carta de motivos, qué es lo que te piden, etcétera. Entonces, como para saber qué era lo que te pedían, por eso entré al otro. Y al final en este, pues me fue muy bien. Qué bueno. Bueno, de toda tu carrera que cursaste de BQD, ¿qué fue lo que crees que más te sirvió? Todas las clases de biología molecular, genética molecular, biología celular, la experiencia en estos laboratorios donde tienes que manipular volúmenes muy pequeños de muestra y pues en general toda la carrera porque te hacen pensar de una manera crítica desde el momento en que haces tus reportes. Digo, tal vez lo que yo hago ahorita no tiene nada que ver con el área clínica porque a mitad de la carrera me di cuenta que el área clínica no era lo que me gustaba. Entonces, pues hay muchas cosas que ya no me acuerdo, ¿no? Por ejemplo, de microbiología, pero todo eso que te obliga a pensar por qué está pasando de esa manera, por qué estás obteniendo estos resultados, pues al final lo ocupas en un proyecto de investigación porque empieces a pensar de manera más lógica y más crítica. Ujú. Gracias. Jimena, adelante. Ah, es que yo tenía duda de que si para entrar al posgrado o a la maestría, bueno, al posgrado, perdón, te pidieron cierto grado de alemán o solamente inglés.
La verdad es que no te piden nada, solamente se dan cuenta en la entrevista que tienes. Usualmente son entrevistas presenciales, pero por la pandemia ya todo ha sido digital. Entonces, a mí no me pidieron ningún conocimiento previo en alemán, porque el laboratorio, todos hablan inglés, y tampoco me pidieron que certificara que sé algún nivel de inglés. Simplemente en la entrevista que tuve con el doctor Ralph y con la doctora Anastasia, vieron que pude contestar todas las preguntas y pues que mi inglés no era malo. Entonces, pues con eso fue suficiente. Pero eso depende mucho del programa en el que quieras entrar, porque hay otros programas que sí te piden una certificación de TOEFL o de IELTS con un puntaje mínimo de no sé cuánto para que puedas entrar a ese posgrado. Pero de alemán, en Alemania creo que no es tan común que te pidan que sepas alemán, porque todos los institutos, generalmente como son de estudiantes internacionales, es suficiente con que sepas inglés. Gracias. Brian, adelante. Sí, bueno, yo tengo como dos cuestiones. La primera es que el trabajo de maestría está como muy bueno. Sí, hubiera estado, bueno, no sé, me quedó la duda de pues la continuación, porque pues sí, quizá me quedé esperando como, bueno, no sé, yo soy como, me interesa muchísimo más los humanos o llegar un poco más a las células humanas o al tejido humano. Y pues hubiera estado padre, no sé, que se viera directamente como un poquito más, pero qué mal que se quedó el proyecto. Espero que continúe o que lo continúe usted o alguien más. Y la pregunta era si lo publicó, pues para también leerlo un poco más a profundidad, si se puede, o si está en su tesis. Y la otra es un poco personal, no sé si se pueda, pero por ejemplo, bueno, yo soy de otra carrera, no soy tanto de la carrera que es de esta materia, pero nosotros tenemos estancias de investigación desde segundo semestre y lo que nos cuesta, o bueno, a mí me cuesta mucho, es que los doctores como que se emocionan mucho y prometen servicio social, tesis, maestría, doctorado, postdoctorado, y la verdad siento que hay veces en los que el laboratorio ya me enseñó lo que tenía que aprender o lo que quería aprender y me cuesta muchísimo trabajo el, el irme o el decirles, pues muchas gracias. No sé cómo usted fue ese proceso, si lo pensó desde antes, si fueron las circunstancias. Por eso decía si es un poco personal, no sé No, si es como, pero si no, pudiera contarme cómo fue su experiencia en esa parte. claro. Mira, de mis resultados de maestría no publicamos nada porque era un análisis así como súper básico, súper exploratorio para saber qué estaba pasando, pero pues puedes buscar mi tesis. Si buscas mi nombre completo, Paola Berenice Más Sánchez, va a salir mi tesis de maestría y ahí puedes ver todos los resultados. Y sí le están dando continuidad. Hay una chica que ingresó que está haciendo pues más cosas con esto y también va a tener sus propios ratones y muchas cosas, ¿no? Y respecto a lo que comentas, pues debe ser muy valiente, la verdad, porque yo al principio también estaba muy temerosa de decirle a la doctora. De hecho, yo tuve una plática con la doctora Lorena porque intentó persuadirme para que me quedara. Obviamente eso hacen muchos doctores. Intentan persuadirte para que te quedes, pero pues yo ya estaba como cansada de la investigación en general, ya como que mi cerebro ya no quería pensar más. Entonces, pues el día que platiqué con ella le dije que pues ya no tenía interés en continuar en la maestría, que me había gustado mucho lo que había hecho, pero que yo quería experimentar, que era salir a trabajar. En este caso, pues tal vez tu propósito es ir a explorar otros laboratorios y es algo sumamente válido porque solamente estando en diferentes laboratorios te vas a dar cuenta de qué es lo que te gusta. O sea, yo pensé que a mí me iba a gustar muchísimo todo lo de cáncer y eso, y cáncer es algo sumamente interesante, pero también es muy difícil. Y aunque tengo la experiencia de haber trabajado con estos modelos y que ahora voy a trabajar con un modelo de obesidad y de cáncer, pues me di cuenta que lo que me interesaba más era la parte del metabolismo, ¿no? Que también puedes ver muchas cosas en el metabolismo de cáncer, pero es ahí cuando
haces como que el switch. Entonces lo importante pues básicamente es que seas muy valiente y que hables con el doctor y le digas que tus intereses cambiaron y que pues tú quieres explorar cualquier otra área, el área que más te guste, y pues ganar experiencia en eso, porque si al final vas a dedicar tu carrera científica o toda tu carrera a eso, pues al menos debes estar seguro que te guste, porque la verdad es que yo creo que es algo que no sé si lo sepan o no, pero hay mucha frustración en la investigación porque no te salen las cosas y no te salen mucho menos la primera vez que lo intentas. Debes de ser una persona muy constante y aprender a solucionar problemas porque a veces aunque cometas el mínimo error en el detalle que piensas que es más insignificante, por eso no te salen tus resultados. Entonces debes de aprender a lidiar con la frustración todos los días para que te des cuenta cómo es la manera correcta en la que debes de plantear tus experimentos y obtengas pues resultados confiables. Sí, gracias. ¿Alguien más, chicos? Es BQD, le pueden preguntar lo que quieran, los va a entender. Creo que no. Ah, sí. Gabriel, adelante. Una pregunta, ¿cómo cuánto te tardaste desarrollando el trabajo de tesis? O sea, ¿como cuánto tiempo, desde el momento que dijeron, puedes empezar a trabajar la tesis, cuánto tiempo te tardaste en ya desarrollarla y ya al final presentarla para, no sé si te titulaste con tesis o con maestría? A la de la licenciatura, me tardé, me tardé 1 año y medio, pero fue entre el año y medio entre lo que hacía de experimentos y cuando me dijeron que hiciera la tesis, pues prácticamente desde que entré, o sea, yo hablé, una de mis asesoras fue la maestra Maritere, y ella me dijo que desde el momento en el que entrara solamente fuera documentando pues todas las técnicas que hacía, cuáles eran los resultados que obtenía y que lo fuera armando desde el principio para que pues obviamente sea más fácil presentar la tesis, ¿no? Porque siempre es complicado escribirla. Y cuando ya empecé a obtener resultados pues reales, fue cuando hablé con la doctora Magali, que fue otra de mis asesoras, pero esa fue una de mis asesoras en el INMEGEN, y con la doctora con la maestra Maritere, y las dos me dijeron que pues ya era momento de que empezara a trabajar en un primer borrador de la tesis. O sea, eso fue como 1 año, 2 meses después de que entré al laboratorio, y la tesis la terminé como en 4 meses. O sea, apurándome mucho porque además durante todo ese tiempo yo ya tenía avanzada la metodología, los resultados, algunas partes de la discusión, solamente la introducción. Entonces, pues si te apuras, sí lo puedes terminar relativamente rápido. Y la de maestría es diferente porque cada semestre, al menos en el posgrado de ciencias bioquímicas, te piden un avance que es evaluado por tu comité tutoral. Tu comité tutoral es pues tu jefe, el investigador principal con el que estás haciendo tu tesis, y 2 investigadores más que sean cercanos al tema que estás haciendo. Entonces, funciona diferente en todos los laboratorios, ¿eh? Pero en mi experiencia, la doctora Lorena siempre nos pedía que hiciéramos el reporte de los tutorales similar a lo que queríamos entregar de tesis, porque así pues avanzábamos más, ¿no? Ya íbamos a tener al menos la introducción más o menos hecha. Obviamente que falta mejorar muchas cosas, ¿no? Pero ya tienes como idea de qué es lo que puedes poner en la introducción, en la metodología, los resultados. Entonces, cada semestre vas añadiendo esa información, y cuando entregas estos reportes, pues te obligan de alguna manera a que vayas avanzando. Por supuesto que al final no vas a entregar en el tercer tutorial 80 páginas de reporte, ¿no? Pues haces un resumen, pero mientras ya hiciste tú 80 páginas de reporte que te sirvieron para la tesis. Y además, en el tercer semestre es cuando te dicen si tus resultados ya son suficientes para que empieces a escribir como que la tesis de manera formal, o si tus resultados pues les falta que los trabajes otro poco y pues que no te vas a graduar el cuarto semestre, a menos que pidas hacer otra reunión a mediados de cuarto semestre donde ya te dicen, pues sí, te firman una hoja y te dicen que ya puedes empezar a hacer tu tesis y a partir del cuarto semestre titularte. Ese es en el programa de ciencias bioquímicas. No sé si ciencias biológicas o
odontológicas o lo demás, funcione igual. En biológicas no es tan formal el asunto, nada más te dicen que ya puedes empezar a escribir o no, pero no te tienen que firmar nada, entonces es como más tranquilo. Si en el tercero te dicen que te hace falta algo y ya para el cuarto llegas con lo que te faltó y la tesis y todo, sin problema te puedes titular. Diferente dependiendo del programa. Ujú. ¿Alguna otra duda, chicos? Creo que no. Bueno, pues, sí, Manu, adelante. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿de qué generación de BQD eres? Y la segunda es si hiciste el servicio social al mismo tiempo de la tesis de licenciatura o fueron dos cosas completamente diferentes. Soy de la cuarta generación de BQD, ya hace muchos años. Y no, primero terminé todas mis materias, así en los 4 años en los que teóricamente tienes que terminar. Y ya que terminé todas las materias, no pasó ni un mes cuando entré al servicio social e hice los 6 meses obligatorios del servicio social, terminé en diciembre. Y en enero entré al laboratorio a hacer mi tesis de licenciatura. Entonces, puedes hacer, o sea, lo que yo he visto y que varios compañeros de mi generación y mis amigos hicieron, fue entrar al mismo laboratorio para hacer servicio social y tesis de licenciatura y obviamente avanzas más rápido porque ya tienes pues algunos resultados hechos, pero pues en mi experiencia yo me tomé más tiempo, o sea, me tomé 2 años entre lo que hice, mi servicio social y mi tesis de licenciatura para titularme, pero pues la verdad es que ya cuando empiezas a crecer te das cuenta que no importa tanto el tiempo, sino pues todo lo que has aprendido. Obviamente si tienes la presión de que tienes que mantenerte y eso pues va a ser diferente, pero en mi caso pues mis papás nunca me pusieron ninguna presión para que ya me titulara, entonces por eso también me tomé 2 años en los que hice todos mis trámites para titularme. Pero si puedes entrar al mismo laboratorio para hacer tu tesis de maestría y hacer tu servicio social, pues puedes hacerlo todo de una vez. Gracias. ¿Alguien más, chicos? Gabriel y luego Jorge. Adelante, Gabriel. Bueno, esta pregunta ha dividido al grupo bastante. Y bueno, quería saber tu punto de vista de, ¿regresarías a estudiar a México o regresarías a México o seguirías estudiando en el extranjero? Ay, pues mira, tampoco es que tenga tanto tiempo viviendo aquí porque apenas llegué a mediados de diciembre del año pasado. Pero, o sea, sí te puedo decir que la calidad de vida es mejor aquí, definitivamente. Pero, pues como que la diferencia cultural sí está muy marcada y en general aquí la gente es muy seria y muy callada. O sea, las oportunidades también existen, pero es muy diferente a lo que hay en México. Entonces, si pudiera quedarme aquí, hacer mi postdoctorado, pues la verdad es que sí me quedaría. Y si después, pues las cosas no funcionan, pues me regresaría a México sin ningún problema. O sea, tampoco es como que esté buscando quedarme aquí forzosamente. Pero si quieren tener una experiencia internacional, pues yo les diría que sí lo intenten. No pierden nada porque de todas formas el no ya lo tienen. Entonces, anímense, o sea, yo creo que lo más importante es como que sean valientes y que se motiven ustedes mismos a intentarlo. Jorge, adelante. Hola Pau, buenas noches. Muy bonita Hola. presentación y muy interesante todo el trabajo que has venido haciendo estos últimos años. Mi pregunta no es tanto relacionado a la cuestión que nos presentas, es más sobre lo que mencionabas de la libertad que tuviste en la maestría para elegir el proyecto. En este programa de doctorado en el que estás, ¿tienes esa libertad para poder establecer el proyecto que vas a hacer o tuviste limitantes por parte de tus asesores para decir, ok, eso es lo que nos interesa y eso es lo que vas a hacer? En ti depende la forma en cómo lo vas a hacer, o de plano tú llegaste y llegaste al grupo de investigación con la idea del proyecto que ibas a llevar a cabo.
No, la verdad es que aquí también te dan muchas libertades. O sea, ellos solamente me dijeron que pues íbamos a trabajar con estas dos proteínas. De hecho, el proyecto está dividido en la parte de lipocalina 2 que la hace una compañera y la parte de Plin5 que es la que me corresponde a mí. Entonces solo me dijeron así como que lee los artículos que hemos publicado, dime qué es lo que entiendes y vemos qué es lo que tú propones, ¿no? Entonces, a partir de toda esa información que leí, pues mi propuesta es, bueno, primero me dijeron, vamos a trabajar también con estas células, tenemos estas opciones de líneas celulares de hepatocitos y células estelares, y el modelo de animales es algo que no vamos a cambiar, o sea, eso es algo que ya está sumamente establecido, que es lo que vamos a hacer, pero tienes la libertad de elegir qué líneas celulares vas a utilizar, qué es lo que quieres medir, cómo lo vas a medir. Nosotros hacemos estas técnicas, si tú te vas a hacer otras técnicas y las quieres hacer y tenemos las cosas, las podemos hacer. Claro que tenemos que discutir pues, que sirvan, ¿no? Pero prácticamente ellos me dieron la libertad de elegir si yo quiero trabajar metabolismo de lípidos, si yo quiero hacer autofagia, si yo quiero hacer inflamación o cualquiera de las vías que yo quiera analizar. Primero la voy a probar en cultivo celular y después si esos resultados son reproducibles en otras líneas celulares que son las que va a trabajar mi compañera, porque yo trabajo la parte de línea celular de ratón y Marinela trabaja la parte de líneas celulares humanas. Si esto ocurre en los dos modelos, entonces eso es lo que vamos a hacer en los ratones. Pero pues sí me dijeron como que tú proponos algo y vemos si funciona o no. Y de hecho algo que me funcionó mucho fue que a finales de enero me dijeron que tenía que escribir un artículo de revisión y me dieron solamente un mes para escribirlo. Entonces me obligaron de alguna manera a que pensara qué es lo que quería hacer, que tuviera todo el background y toda la información de en la parte de Plin5 para que pues tuviera una idea clara de qué es lo que quiero hacer. Entonces, tal vez no en todos los programas te pidan hacer un review de esta manera, así como que tan anticipada, pero siempre es bueno que tú por tu propia cuenta quieras hacer uno para que te des cuenta de toda la información que hay y de todo lo que se puede hacer. Entonces, yo creo que estuvo bien que me obligaran a hacerlo, porque así ya tengo más definido qué son las vías que me gustaría analizar. Ok, perfecto, muchas gracias y mucho éxito con el doctorado. Gracias. ¿Alguien más? Jimena, otra vez. Adelante. Espero que no sea un tanto invasiva la pregunta, pero, por ejemplo, ya que te aceptaron en el posgrado, y tenías que ver, ¿no? Pues dónde voy a vivir y cómo me voy a mover para llegar al lugar donde tengo que hacer mi trabajo. Entonces, yo quiero saber cómo fue como esa experiencia de ir o sea, ir a buscar todo eso a un país completamente diferente. Ay, aquí la verdad es que tengo muchísima suerte porque el hospital tiene varios edificios que están destinados para el personal que trabaja en el hospital, enfermeras, doctores, estudiantes, lo que sea. Entonces, mi asesora, la doctora Anastasia, es una mujer así como muy amable, demasiado amable. Entonces, desde el primer día que empezamos a comunicarnos, ella me dijo como de, voy a mandar un correo para ver si existe la posibilidad de que te den un dormitorio en uno de los edificios que está frente al hospital, pero pues también tú busca por tu parte, ¿no? Y me recomendó páginas de Facebook en donde podía encontrar personas que rentaban sus apartamentos, porque aquí es algo como medio común el subarrendamiento de los departamentos, pero la desventaja es que el casero tiene que conocerte antes de hacer el subarrendamiento. O sea, te lo puede rentar un estudiante, pero tú tienes que hablar con el casero y el estudiante es el que como que busca quién va a vivir ahí en su lugar. Y en ese sentido, como que los alemanes son un poco estrictos de que les debe de gustar la persona que va a vivir ahí y debes de probar que tienes el dinero suficiente pues, para vivir en estos lugares, ¿no? De hecho, hasta cuando sacas la visa. O sea, si tienes un ingreso menor a 960 euros o algo así al mes, pues como que está difícil que te la den, ¿no? Pero si compruebas desde que tu contrato te van a pagar más lo suficiente como para vivir bien, pues es más fácil que te la den, ¿no?
Entonces, existen estos grupos de Facebook donde puedes buscar dónde vivir. Y además hay una página muy conocida aquí que se llama WG algo, donde puedes buscar también departamentos para vivir. Y pues sí es difícil, la verdad es que no, pues para mí tampoco fue fácil porque primero yo había encontrado dónde vivir, pero la doctora me dijo así como de que no, ¿sabes qué? Si hay un cuarto disponible para ti, ¿lo quieres? Y pues le dije que sí, ¿no? Porque estaba mucho más cerca de la universidad que el que yo había encontrado. Entonces, son muchas las cosas que tienes que hacer, o sea, de verdad los números de trámites es así como que desgastante pensar que tienes que recolectar cosas que dices, ay, pues yo ni sabía que tenía que sacar este documento, y más ahorita en estos tiempos de pandemia, porque pues al menos cuando intenté sacar mi título de la maestría, sufrí mucho porque estaba cerrada la oficina esta donde te los dan, pero hubo un tiempo en el que la abrieron y en cuanto la abrieron yo saqué mi cita y saqué mi título de maestría. Entonces debes de ser así sumamente minucioso y revisar en la página de la embajada en la que quieras irte al país donde quieras, cuáles son los requisitos, juntar todos los papeles que sean así como que súper claros y pues, por supuesto tener como alguna especie de contrato entre la universidad o el hospital o el lugar que te está contratando para que puedas probar que de manera legal te vas a ir a vivir a otro país. O sea, no es nada fácil, la verdad es que no es fácil, es desgastante, tienes que invertir mucho tiempo consiguiendo todos estos papeles, pero pues, o sea, yo digo que al final sí vale la pena, entonces pues no importa qué tan desgastante sea, si lo pueden hacer y si quieren hacerlo, pues háganlo. Yo creo que igual son desgastantes los trámites que tienes que hacer aquí en México para entrar a un posgrado, entonces da lo mismo. O sea, algunos trámites extra del apostillado, de la traducción y de cosas así, pues realmente no es como tanto trámite comparando con los que tienes que hacer aquí. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Pues entonces solo me resta agradecerle a Paola. Aquí está tu reconocimiento, muchas gracias. Ya te lo estaré haciendo llegar firmado cuando me los entreguen, como que con esto de altas y bajas y luego el paro y luego no sé qué. No me los han regresado, pero pues ya te lo haré llegar totalmente firmado. Muchas gracias, Paula. Sí, gracias, doctora, por invitarme y espero que les haya servido y que tomen en cuenta mis sugerencias. Yo creo que sí. Y si te piensas quedar para el postdoctorado y quieres aplicar a la Marie Curie o algo así, avísame porque yo tengo varios amigos allá. Entonces, para pedirles el template para solicitar el postdoc y todo eso. Ah, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Que tengan bonita tarde. Hasta luego a todos. Bye. Entonces, igualmente. Bye. Gracias, profesora. Hasta luego. Profesora, hasta luego.